Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos entre manos un tema verdaderamente fascinante y sobre todo muy transformador. Vamos a indagar en cómo el hecho de examinar diferentes perspectivas, tanto filosóficas como psicológicas, nos revela el secreto para construir una cultura interna que sea absolutamente inquebrantable. Una especie de brújula personal, si lo queremos llamar así, que es la herramienta definitiva para navegar por las adversidades de nuestro día a día. Es una mezcla perfecta entre la sabiduría más clásica y la aplicación puramente práctica. Para estructurar un poco todo este recorrido, vamos a seguir 5 pasos muy claros. Primero, cultura antes que resultados. Segundo, el mapa del héroe. Tercero, la tensión de apertura frente a límites. Cuarto, el retorno luminoso. Y para terminar, la valentía de empezar. Vamos a por ello. Pasamos a la primera sección, cultura antes que resultados, esa arquitectura invisible. A ver, hoy en día vivimos en una sociedad que está literalmente obsesionada con lo inmediato y lo visible. Medimos constantemente la productividad y queremos esa gratificación al instante. Pero para construir algo que realmente aguante la presión, tenemos que darle la vuelta a esta mentalidad y centrarnos primero en la base, en esa arquitectura invisible que sostiene todo lo demás. Y para entender esto a la perfección, fijémonos en esta frase de Bill Walsh. La cultura precede a los resultados positivos. Walsh no era ningún filósofo de la antigüedad, sino el mítico entrenador de los San Francisco 49ers, con los que ganó 3 Super Bowls. Él construyó verdaderas dinastías en el deporte, pero siempre insistía en que las victorias eran lo último en llegar, eran simplemente la consecuencia natural de la cultura. ¿Y qué era la cultura para él? Pues los estándares que se mantienen en los entrenamientos cuando nadie mira, el tono de voz en una sala de reuniones o la paciencia cuando alguien del equipo tiene dificultades. Si queremos cambiar el resultado final, primero hay que cambiar esas semillas invisibles que plantamos cada día. Y esto se aplica exactamente igual a nuestra mente y a nuestro carácter. Entramos en la sección 2, el mapa del héroe, o la historia que siempre estamos viviendo. Porque claro, llegados a este punto nos planteamos cómo se construye en la práctica esta cultura interna. Para entenderlo, tenemos que echar un vistazo a un mapa clásico de la experiencia humana, identificado por el autor Steven Pressfield y el consultor Christopher Vogler tras estudiar los mitos más antiguos de nuestra historia. Esta frase de John F. Kennedy enmarca maravillosamente cuál es el objetivo final. El propósito de construir una cultura interna tan sólida no es para nada encontrar atajos para esquivar el sufrimiento o evitar las dificultades. Las pruebas son inevitables. El verdadero objetivo aquí es construir una resiliencia y una capacidad interna bestial para enfrentar esas pruebas de cara. Básicamente, consiste en convertirse en alguien que esté a la altura de las circunstancias. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si desglosamos las 4 fases centrales de este marco de Vogler, vemos que todo empieza en un mundo ordinario, que de repente sufre una interrupción, es decir, la llamada a la aventura. Esto da paso a las pruebas, que suelen ser bastante intensas, y culmina en un retorno transformado. Es fundamental entender que esto no es un simple truco narrativo para vender entradas en Hollywood. Es el plano real de cómo crecemos como seres humanos. Nadie desarrolla valentía quedándose en el sofá. La verdadera educación exige cruzar el umbral hacia lo desconocido. Vamos con la tercera sección, apertura frente a límites, las pruebas diarias. Aquí es donde bajamos todas estas aventuras épicas a la realidad de estar por casa o en la oficina. El autor Ryan Holiday, en su libro Daily Dad, nos plantea una situación de lo más normal. Un niño que está siendo especialmente molesto, que grita, que se mancha la ropa con una puntería increíble y que no tiene ni idea de lo que es la causa y el efecto. Nuestro instinto más primario es apartarnos o reaccionar con un enfado monumental. Sin embargo, la verdadera prueba heroica aquí es elegir la conexión y tener una apertura radical por encima de nuestra propia frustración. Se trata de transformar nuestra reacción en tiempo real, de hacer ese viaje del héroe en miniatura, y probablemente nos toque hacerlo unas 20 veces antes de la hora de comer. Pero claro, aguantar este tirón requiere una cantidad de energía enorme. Y la ciencia lo respalda completamente. Si observamos la investigación de Baumeister de 1998 sobre el agotamiento del ego, vemos que la fuerza de voluntad funciona exactamente igual que el agua de un pozo. Es un recurso limitado que vamos gastando a lo largo del día. Absorber entornos caóticos nos drena profundamente. ¿Qué nos dice esto? Pues que dormir bien, comer en condiciones y tratarnos con un poco de autocompasión no son ni de lejos caprichos egoístas. Son la infraestructura literal que nos permita tener paciencia y dar cariño a los demás. Sin embargo, ojo, porque esta apertura radical tiene otra cara de la moneda. Robert Greene nos lanza una advertencia tremendamente directa sobre otro tipo de prueba diaria. Él avisa de que existen adultos que son estructuralmente tóxicos, personas cuyo sufrimiento no es una racha pasajera, sino que es autogenerado y constante, y que acaban funcionando como un ancla que nos arrastra al fondo.
Si ponemos ambos enfoques frente a frente, el contraste es brutal. Por un lado, necesitamos esa apertura radical de la que habla Holiday para absorber el caos natural del desarrollo como pasa con los niños. Pero por otro lado, es absolutamente vital tener el discernimiento que menciona Green para poner límites y protegernos de la toxicidad estructural de ciertos adultos. Poner límites no es ser cruel. De hecho, los límites son el muro de contención necesario para proteger nuestra energía y son exactamente lo que hace que nuestro afecto genuino sea sostenible a largo plazo. Vale, pero ¿cómo encontramos el equilibrio entre abrirnos y poner barreras? Confucio decía que existen 3 métodos para adquirir sabiduría: la reflexión, que es el más noble, la imitación, que es el más fácil, y la experiencia, que es, con diferencia, el más amargo. Y es una verdad como un templo que son precisamente esas lecciones amargas que nos da la experiencia las que nos enseñan a quién le podemos confiar nuestra energía y a quién es mejor querer desde una distancia muy prudente. Llegamos a la 4ª sección, el retorno luminoso, cuando los árboles vuelven a ser árboles. ¿Qué ocurre después de superar con éxito todas estas pequeñas pruebas del día a día? Vamos a explorar esa etapa final del viaje. Para ilustrar este retorno, existe una parábola buenísima de Anthony de Melo sobre el regreso a casa. Él describe 3 etapas. En la etapa carnal, vemos el mundo tal y como se presenta. Los árboles son simplemente árboles. Luego, empezamos a buscar un sentido y pasamos a la etapa espiritual, donde todo nos parece complejísimo y lleno de simbolismo. Pero al final, cuando se alcanza la etapa divina de la iluminación, volvemos al mundo ordinario y de repente los árboles vuelven a ser árboles. La gran diferencia es que ya no se miran con ingenuidad, sino con una claridad absoluta y profunda. Esto encaja a la perfección con lo que nos cuenta Eckhart Tolle. Ese retorno divino se nota en la práctica diaria de estar plenamente presentes. De repente, el mundo más cotidiano se vuelve luminoso. Y cuando estamos en ese estado de atención plena, la gratitud no es algo que tengamos que forzar, simplemente brota sola, de forma totalmente espontánea. Y así llegamos a nuestra 5ª y última etapa, la valentía de empezar. Porque toda esta teoría está muy bien, pero si no la aplicamos hoy mismo, se queda en nada. Es la hora de la verdad. Fijémonos bien en cómo esta síntesis agrupa todo nuestro recorrido. Vemos claramente cómo pensadores tan distintos como Pressfield, Holiday, Green y de Mello se acaban entrelazando. Repasamos los temas centrales, las tensiones que resuelven y, lo que es clave, su aplicación práctica. Juntos forman una especie de mapa de navegación increíble para saber cuándo proteger nuestra energía, cuándo debemos ser receptivos y cómo transformar nuestra manera de ver la vida. Ya en la recta final, las palabras del filósofo Søren Kierkegaard resuenan como una advertencia brutal. Para construir todo esto, hay que dar un primer paso hacia la incertidumbre. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando el momento ideal o la seguridad absoluta, acabaremos perdiéndonos a nosotros mismos. Todo crecimiento requiere por definición que perdamos el equilibrio aunque sea un instante. Y en la misma línea, Jack Canfield nos da justo en el clavo recordándonos que el miedo no es un semáforo en rojo. Al contrario, el miedo es esa membrana que tenemos que atravesar para poder crecer. Cruzar ese miedo es el mecanismo exacto que forja esa cultura interna genuina de la que venimos hablando. Pero cuidado, porque la autora George Eliot nos deja un recordatorio indispensable sobre la constancia. De poco servirá regar las cosechas del año pasado. Es decir, lo que crecimos ayer no nos sirve para los problemas de hoy. La cultura interna no es una meta a la que llegas y te echas a dormir. Hay que reconstruirla. El viaje del héroe nos toca hacerlo de nuevo, de forma consciente, todos y cada uno de los días. Así que cerramos este análisis con una pregunta muy directa. Ya tenemos el mapa. Sabemos que la cultura va antes que los resultados. Conocemos las pruebas y entendemos que hay que equilibrar la apertura con unos límites bien puestos. Ahora, de cara a los retos de hoy mismo, la única duda es esta. ¿Tenemos la valentía necesaria para dar ese siguiente paso? Esperamos que este recorrido haya servido como mínimo para encender esa chispa. Nos vemos en la próxima exploración.